Hola a todos y todas, amigos, amigas de lo ajeno. Estamos hoy con Raúl Fernández Cobos, ¿vale? Te voy a introducirte un poco. Tienes un máster en filosofía teórica y práctica. Sí, Tienes un máster en astrofísica. Has estudiado también, eres licenciado en antropología social y cultural. cierto. Has trabajado con investigación en la Universidad de Cantabria Sí, y... ¿Qué más? y soy licenciado en física. Eres licenciado en física. Ah, y bueno, sobre todo a mí lo que más me gusta, lo que me parece súper interesante es el último cambio. Es lo que estás haciendo ahora, que es matemáticas aplicadas a chicos con autismo, ¿no? Sí, en realidad trabajo en el departamento de matemáticas, pero trabajo en didáctica. Y entonces lo que estamos haciendo es buscar metodologías adaptadas a chavales con trastorno del espectro autista. Metodologías, vamos, para aprender contenidos matemáticos, resolver problemas, este tipo de cosas. ¿Y qué tal? Con eso se adaptan bastante bien, ¿no? No sé mucho sobre el espectro autista. No, bueno, es que sí que es verdad que hay una tendencia a creer que los chicos con autismo son buenos en matemáticas, pero en realidad lo que se ve es que la mayor parte de ellos experimentan dificultades. Vale. Entonces lo que hacemos son eh, adaptaciones pensando en esas dificultades, no en los pocos casos en los que demuestran cierto talento matemático. Sí, Entonces, bueno, ten en cuenta que el espectro autista comprende muchos cuadros, entonces puedes tener gente con discapacidad intelectual asociada, gente sin discapacidad intelectual. Bueno, ha cambiado un poco la forma de diagnosticar y entonces, bueno, algunas etiquetas que se utilizaban antes, como por ejemplo el síndrome de Asperger, pues ahora cae dentro del trastorno del espectro autista. Lo que pasa es que cae digamos, en la parte superior del espectro, en la que cae, bueno, aquella gente que es prácticamente, bueno, perfectamente funcional, pero muestra alguno de los signos típicos del autismo. Pero claro, además de estos, bueno, de esta gente que encaja más o menos en la parte superior del espectro, pues bueno, luego tienes un montón de casos en los que, bueno, se ven otra serie de perfiles y en general, pues se aprecian dificultades a la hora de realizar problemas matemáticos, de aprender, vamos, de entender incluso los enunciados de los problemas. Entonces, lo que hacemos es generar material y metodologías para ayudarles. Sobre todo, ponemos pictogramas en los enunciados, les damos una lista de tareas para que no se pierdan a la hora de realizar los diferentes pasos, porque pueden tener alteraciones de funciones ejecutivas, pueden no focalizar bien la atención, pueden tener, bueno, tener déficits en la memoria de trabajo. Entonces, bueno, este tipo de cosas. En función del perfil que tenga el alumno, pues le ofreces un tipo de material o le ofreces otro. sí, está bien que aclares eso ya de paso, porque es verdad que hay mucha leyenda urbana, hay mucha confusión, sobre todo especialmente hablando también de temas de ciencia ficción, ¿no? A partir de la serie Big Bang Theory con Sheldon Cooper, ¿no? De repente se ha formado también una especie de leyenda urbana, ¿no? Que, bueno, el Asperger es un tipo, bueno, es un tipo de Asperger, ¿no? Habrá diferentes tipos de Asperger. Y, sí, dime. Sí, no, bueno, en realidad sí, es como el estereotipo, ¿no? Del síndrome de Asperger que se ve pues, en el cine y en las series y tal. Lo que pasa es que, bueno, esto sí que sería, hoy en día, pues sería un trastorno del espectro autista, pero bueno, con alta funcionalidad, por decirlo de alguna manera. O sea, sí que es verdad que se nota esa falta de, bueno, de habilidades sociales, por decirlo de alguna manera,
pero en realidad no tiene ninguna disfunción cognitiva a nivel de discapacidad intelectual o, vamos, de hecho, en caso de Sheldon, pues lo que tiene es una predilección por ciertos intereses en los que profundiza mucho, desarrolla mucha obsesión y demuestra una capacidad de concentración y de profundidad muy alta para aquello que le interesa. Sí, porque yo el único caso real que conozco de Asperger en persona es todo lo contrario. O sea, no tiene nada que ver con Sheldon Cooper. Es una persona más bien descentrada, de hecho, y sobre todo con muchos problemas de adaptación social. Mm. Le cuesta mucho. Podría contar anécdotas, pero no me voy a perder en eso. Pero sí, digamos que socialmente no es muy hábil. A veces incluso rayando lo punky. Pero sí, pero curiosamente es un caso leve de Asperger. Bueno, Ruli, a ver, si me oís llamarle Ruli es porque es amigo mío personal, le conozco de toda la vida, hemos crecido juntos. De hecho, me gustaría abrir el podcast con una frase que pienso mucho, que me dijiste tú una vez, que estábamos Qué pasando miedo me da. no fue una frase solemne, pero no terrible. No, tampoco solemne. Me dijiste, recuerdo que estamos paseando por el campo y me dijiste, qué extraño nuestro mundo rodeado de vida por todas partes. Pues no lo recuerdo. No, claro. Yo sí recuerdo aquella frase, nunca se me olvidará. Y es cierto, ¿no? Prácticamente todo ahí fuera hasta lo que conocemos, está vacío. No vacío, quiero decir, hay materia, pero lo que es vida, no sé si se ha llegado a saber algo de alguna bacteria. Creo que se había hecho algún descubrimiento, ¿no? O se sospecha que hay bacterias en algunos. No, vida extraterrestre todavía, vamos, sería un bombazo haber encontrado vida extraterrestre. Nos habríamos enterado. Me imagino que sí. Entonces, retomando el tema, vamos a la película Contact, 1997, película dirigida por Robert Zemeckis, que venía del éxito de Forrest Gump, y yo creo que eso lo eclipsó un poco a él la película Contact, porque yo recuerdo que tuvo cierto éxito la película, pero no llegó a ser como un gran clásico de culto, ¿no? Es otra que se está convirtiendo ahora con el tiempo. Y lo que a mí me gustó era que está guionizada, que eso yo me enteré hace poco, ¿eh? No me enteré en el momento, por Carl Sagan. Sí, 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 participó la escribió él y yo creo que se nota. Se nota en su estilo con muchas ejemplificaciones, ¿no? sí, de hecho el libro es muy interesante. La película es buena. Yo me acuerdo que había visto un trozo antes, no la había visto entera, y luego me leí el libro porque me lo regalaron hace ya unos 10 12 años y me gustó mucho. Y entonces luego volví sobre la película. Y la película es bastante fiel al libro, porque bueno, de hecho es lo que dices, escribió el libro prácticamente como guión de la película. Lo que pasa es que el libro no es un guión, una novela de ciencia ficción. Y, y es bastante fiel. Lo único que, bueno, sí que es verdad que en el libro creo, no recuerdo muy bien, pero creo que en el libro hay dos personajes que en la película se funden en uno, ¿no? Por hacerlo un poco más simple. Pero bueno, salvo eso, la trama principal de la película es bastante fiel al libro, sí. Hay riesgo, en este vídeo tengo que decir que hay riesgo de spoilers, claramente, porque vamos a hablar de la película. Bueno, lo digo porque últimamente hay que aclararlo ya todo con este tipo de cosas, pero ¿qué personaje fundieron en uno solo? Si recuerdas. Pues yo creo que es el chico. No sé si voy a meter la pata, ¿eh? En el libro había una persona que era como un líder espiritual Sí, sí, el y chico. luego estaba como, yo creo, no sé si era un astrofísico que era el que se hacía pareja de la protagonista. Y aquí como que funden esas dos figuras, pero bueno, ya te digo que te lo estoy diciendo completamente de memoria, porque el libro no volví sobre él después de entonces. Pero tiene sentido, sí, sí. Si lo piensas en el personaje en la película, se podría digregar en dos. Además, de hecho, el discurso que él tiene muchas veces no me casa. Que bueno, está bien, me gusta porque es un buen ejemplo de democracia, ¿no?
pero el discurso que él tiene no casa muchas veces con el que ella tiene, que es la contradicción que buscaban en la película, pero también a veces parece un poco como que son dos personas que en algún punto no llegarían a entenderse bien. Oye, una pregunta que me viene a la cabeza sobre esto brevemente, realmente, porque al final hay muchas leyendas también como el pobre Stephen Hawking, que siempre le decían, los religiosos se metían mucho con él, ¿no? Porque decían, es que tú negas la existencia de Dios. Y él decía, a ver, que yo no estoy negando o afirmando la existencia de Dios. Estoy diciendo que yo no tengo ni idea de eso. O sea, quiero decir, y no creo que el universo se haya podido crear, según las teorías que él tenía, por una intervención divina. Pero existe realmente esa guerra dentro del mundo de la astrofísica, bueno, la ciencia en general y la religión. Porque yo creo que a mí me da la sensación que se dedican a dos materias absolutamente diferentes y no entrelazan con la otra, no interactúan con el otro. Bueno, yo creo que no sé, a día de hoy no hay por lo menos en España no se nota tanto conflicto. Al final la ciencia la hacen personas y hay personas religiosas y hay personas pues agnósticas o completamente ateas, vamos. Y efectivamente, pues las personas que son religiosas, pues aparentemente concilian bastante bien los dos ámbitos, ¿no? Bueno, desde el punto de vista científico, lo que solía decir Stephen Hawking es, bueno, lo que decía Laplace, ¿no? En principio no necesitamos esa hipótesis, ¿no? Pero bueno, en lugar de esa necesitamos otras, necesitamos ciertos presupuestos filosóficos que hay detrás, que hay que empezar siempre por algo. Bueno, siempre te puedes resguardar, o sea, siempre puedes poner una hipótesis teológica por delante de todo esto y siempre la puedes salvar, porque al final no es una hipótesis científica, es una hipótesis que no la puedes probar mediante, en principio, no la puedes probar mediante métodos científicos, entonces siempre la vas a poder salvaguardar detrás vamos, de lo que sabes o poniéndolo más allá de las fronteras de la ciencia o lo que sea. Sí, además es que es curioso, es que toda la gente, hablando de ese tema con diferente gente religiosa o gente de ciencias, es de las primeras cosas que en mi experiencia te aclaran. No te dicen, a ver, yo no pienso en la idea de Dios porque lo que yo hago es otra cosa y a mí esa idea me queda muy lejos de lo que yo puedo, lo que yo tengo, los parámetros que tengo para trabajar ahora mismo, ¿no? O sea, no está fuera de contexto absolutamente, no me sirve para teorizar lo que yo quiero. Y la gente religiosa te dice lo mismo, a ver, yo te hablo desde experiencias y ideas y filosofía, yo no puedo probarte nada de esto, ¿no? Es decir, esto es un dogma de fe. O sea, es que en mi experiencia lo han aclarado siempre desde el principio. O sea, nadie está intentando decirte que eso es la verdad absoluta y que lo otro no, es simplemente que no les casa a cada uno con su línea de investigación, De ¿no? todos modos, depende mucho también del tipo de sociedad. Por ejemplo, si vas a Estados Unidos, probablemente encuentres más polarización en cuanto a esto, porque además, digamos que el conflicto, pues, se lleva a las instituciones, se lleva a los tribunales, se lleva a la manera de educar en los colegios, y entonces ahí, pues sí que ya los científicos también se meten un poco a la arena y al debate, ¿no? Y ahí se prestan un poco más, pero bueno, habiendo esa separación en principio, pues Y en Estados Unidos todo es un poco más, yo con todo el amor que le profeso a los americanos, tengo bastantes amigos americanos, pero es verdad que sí, que es un sistema más polémico en algunos sitios. En América en general me he dado cuenta que en muchos sitios se van un poco más a los extremos en las opiniones y que hay de todo. Claro, esto volvemos a lo de siempre, esto es lo que luego suena, ¿no? La opinión de la calle en general es otro tema, más calmada. sí, me Hay imagino. una frase, creo que la frase célebre de la película, ¿no? Era estamos solos en el universo, porque entonces sería un desperdicio de espacio. No sé si recuerdas. Sí, 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 sí. Sí, se lo decía al padre, ¿no? A la protagonista de pequeña, ¿verdad? Sí, luego ella lo repetía, ¿no? Mm. Varias veces. Sí, Bueno, o del desperdicio de espacio.
vuelve a ser lo mismo de siempre. Al final tiene ahí un regustillo Sí, teológico, ¿no? Al final el espacio tiene que servir para algo. Pues no necesariamente. Estamos proyectando un concepto muy humano. Entonces, bueno, ¿por qué no podría existir tanto espacio y no existir vida? Más bien aquí, desde el punto de vista científico, lo que se promueve es otra motivación, que es un principio de mediocridad, vamos, que es pues, el famoso principio copernicano, pero aplicado al universo entero, de por qué nosotros deberíamos ser especiales, ¿no? Entonces, bueno, en fin, con lo grande que es el universo, desde un punto de vista estadístico, aunque las condiciones de la vida para que se genere vida sean relativamente especiales, pues bueno, acabará habiendo sitios donde se den. Entonces, bueno, acabaría habiendo vida, ¿no? imaginemos, pero sí, sí, es cierto. Claro, nosotros enfocamos desde nuestro punto de vista, ¿no? Bueno, ya no voy a decir que no, las cosas no tienen por qué tener un sentido, que posiblemente o seguramente tenga un sentido o no, pero no tiene que tener el sentido que nosotros le queremos dar, ¿no? Era la idea que daba cuando le preguntaban a Einstein acerca de Dios también, ¿no? Que decía, bueno, que lo que yo creo no es un Dios tanto basado en el conductivismo como en la causalidad, en el conductivismo, en el condicionalismo como en la causalidad, ¿no? O sea, así brevemente lo que yo sé de eso, ¿no? Decía él, si hay un hombre bueno y un hombre malo, no significa que es que el hombre bueno haya sido creado por Dios y el hombre malo no lo merezca, ¿no? Es que cada uno tiene una función. Entonces esa es la idea que tenía el del universo, por ejemplo, recuerdo, ¿no? Es decir, es que nosotros no comprendemos ese sentido, ni sabemos cuál es ese sentido, o no, pero las cosas funcionan de una manera, no de la que nosotros queremos, ¿no? Bueno, supongo. No, eso ya es pura. Oye, ¿sabemos algo de qué es realmente el universo? ¿Cuál es nuestro lugar en él? Mm, que es una pregunta trampa, ¿verdad? No, 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 era una pregunta honesta. Perdóname. No soy de preguntas trampas. Es simplemente que no sé si sabemos qué es, qué comprende, qué. Es que a la pregunta de qué es el universo, es que el universo es un concepto un poco esquivo, ¿no? Es un concepto polisémico que se utiliza de maneras diferentes, sobre todo usando metáforas, y bueno, bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza es que el universo es todo lo que existe, ¿no? Entonces, en ese sentido es una totalidad. Sí, ¿En base a qué podemos definir totalidades? Ya sabemos que desde el punto de vista lógico, cuando tú concibes una totalidad y la intentas, bueno, manipular lógicamente, relacionar con aquello que contiene, pues da lugar a ciertas paradojas lógicas, como por ejemplo la paradoja de Russell y todo esto, ¿no? Entonces, es un concepto que podría ser útil, pero a la vez podría no serlo. O sea, lo que te quiero decir es que el hecho de acotar la totalidad, no sí, sé hasta qué punto, si no hay nada más fuera de ella, eh, ese concepto de universo sí. surge un poco en el vacío. Entonces, otra cosa es qué se entiende por universo desde el punto de vista pues, físico, ¿no? Por ejemplo, pues, a Ok. ver, cuando te dicen, ¿qué hace la cosmología? Se encarga de estudiar el universo. Y tú dices, vale, y si no sabes lo que es el universo, ¿qué es lo que estudias realmente, no? Pero aquí hay cierto debate, porque si te vas al punto de vista estrictamente científico, es decir, aquello que tú puedes analizar a través de los datos, cotejar observaciones, ver la consistencia con la teoría y demás, pues en realidad aquello de lo que se encarga la cosmología no es de todo lo que existe, sino que hay un ámbito muy claro bueno, que marca, digamos, el campo de acción de la cosmología, que son
la naturaleza a grandes escalas, las mayores escalas que puede haber en la naturaleza. Aquí lo que ocurre es que el modelo cosmológico explica esas grandes escalas pues a través de una evolución que en algún momento conlleva que el universo no era tan grande como es ahora y entonces aquellas grandes escalas ya no son tan grandes, sino que incluso llegan a ser escalas cuánticas, como ocurre pues en las a los pocos instantes después de lo que se conoce como Big Bang. Entonces, claro, ahí ya la cosmología ya se está metiendo en un terreno que no es simplemente las grandes escalas. Entonces, claro, en el momento en el que hablas de algo que evoluciona, estás hablando del universo, ¿no? El universo, ¿qué es lo que evoluciona? Entonces, claro, aquí es donde entran en juego las metáforas. Pues muchas veces en la teoría de la relatividad general, pues el universo, o sea, la teoría se aplica a una especie de totalidad. Y esa especie de totalidad se ve como un objeto matemático, que es una variedad de 4 dimensiones, bueno, que cumple ciertos requisitos y bla, bla, bla. Entonces, claro, al final esto, Sí, ¿qué es? Esto es un objeto, es un bicho, es... bueno, lo que se suele, de la manera en la que se suele integrar esto es con una metáfora de contenedor, ¿no? O sea, la variedad es el contenedor y dentro de esa variedad hay materia, hay radiación, hay energía, hay no sé qué. Entonces, claro, el contenedor, pero es que, bueno, no deja de ser otra metáfora. me Porque, gusta. sobre todo porque a lo mejor, pues, bueno, a lo mejor no. Sabemos que la propia teoría de Einstein relaciona ese contenedor con lo que contiene. O sea, al final, la ecuación de Einstein lo que hace es relacionar la geometría de esa variedad espaciotemporal con la materia y la energía. Entonces, claro, al final lo que nos está diciendo es que el contenedor se puede convertir en contenido de alguna manera y el contenido puede afectar al contenedor. Entonces, ya como que se desmadra un poco esto. Y bueno, ya si nos vamos más allá de la cosmología estándar a ya marcos un poco más especulativos, lo que ocurre es que los modelos teóricos te hablan de otros entes matemáticos o de otros escenarios en los que efectivamente el universo ya no figura como lo único que existe, sino que a lo mejor es consecuencia de otra cosa en el que, o forma parte de un entorno mucho más amplio, de un multiverso o de una, yo qué sé, o de un vacío de muchas dimensiones, como ocurre en teoría de cuerdas, y entonces ahí lo que te pasa es que en fin, vale, sí, pues el universo sería una pequeña parte, o podría ser incluso un objeto dentro de eso, lo cual podría incluso hasta conectar con aquellos puntos de vista teológicos en los que te describen el universo como un objeto, como algo que tiene una finalidad y que ha sido creado por algo o por alguien en una especie de metadimensión o vamos, digamos, en un espacio entre comillas, al margen del propio universo, donde operan unas metaleyes, ¿sabes? Entonces, a ver, esto no es física, esto ya es filosofía. Y recuerdo que hablábamos de, eso es una de las preguntas que quería hacerte, ¿no? Sobre todo el sensacionalismo que se forma a veces, porque yo recuerdo que llamé a Raúl alarmado porque, no, alarmado, quiero decir, porque la sonda James Webb había descubierto estrellas a 200 millones de años del origen. Me parece que fue lo que dijeron, ¿no? No, me habías dicho algo como que, bueno, como que eran, sí, 2000. que eran más antiguas de lo que debía, ¿no? Algo así, y que no encajaba bien con el modelo cosmológico y demás. Pero bueno, aquello resultó ser un fiasco, ¿no? Sí, sí, bueno, yo me acuerdo que te conté en tu vida impresionado, ¿no? Bueno, había ciertos astrofísicos que decían que no habían podido dormir esa noche y tú me dijiste, nada, eso es muy teórico todo, o sea, quiero decir, no hay nada, pero es así, ¿no? O sea, quiero decir, tú ves que hay mucho sensacionalismo, o sea, por ejemplo, la teoría de multiversos también la hablamos, está mal interpretada, ¿no? En realidad, en lo que nos ha llegado al mundo populista. No, no está mal, no es que esté mal interpretada, es que muchas veces
pues se cuentan noticias acerca de modelos alternativos como si fueran la realidad, por decirlo de alguna manera. Aquí lo que hay es una falta de cultura científica en general, en la sociedad. Hay que entender un poco que la ciencia avanza proponiendo modelos y los modelos que se aceptan de manera mayoritaria pues son aquellos bueno, que explican las observaciones, los datos en mejor medida, de la manera más consistente posible. Al margen de estos, sobre todo en el marco de la cosmología, hay muchos otros modelos. Y esos modelos son más o menos especulativos. Algunos explican muchas cosas, lo que pasa es que introducen hipótesis nuevas, como por ejemplo la existencia de dimensiones extra, o de branas, o de cuerdas, cosas que en realidad la cosmología estándar no utiliza y no tenemos evidencias de que existan. Entonces, claro, ante esas dos opciones, pues siempre vas a escoger pues la más simple. Otra cosa es que luego la otra tenga mayor poder explicativo y sea capaz de explicarte cosas que no te explica la primera. Entonces, claro, ahí es cuando tú asumes elementos extra, como por ejemplo la materia oscura o la energía oscura, que no dejan de ser elementos extra dentro de la cosmología estándar. Pero bueno, pero claro, cuando se da una noticia, por ejemplo, acerca del universo cíclico, pues muchas veces se explica como si fuera la teoría predominante. Y entonces, claro, para el lector bueno, que no tiene conocimientos en la materia, pues parece que cada día se explica el universo de una manera diferente. Entonces, Es una cosa que quería aclarar porque nosotros somos ese tipo de lector, ¿no? Para quien hago vídeos es ese tipo de lector. Y sobre todo está muy perdido porque muchas veces ahí, a mí me pasa, ¿no? Mis conocimientos de astrofísica son escasos, son absolutamente amateur, ¿no? Cosas que yo he podido investigar o que tú me has enseñado o que he podido por mi cuenta, ¿no? Me gusta, pero no. En cambio, claro, a mí me la pueden colar enseguida, ¿no? Porque, por ejemplo, tú me aclaraste que ese tipo de teorías son teorías de momento, no se pueden dar por válidas. Se utiliza, yo no sé, realmente la del Big Bang es la más aproximada o quizás la más desarrollada. bueno, es, digamos, no la del Big Bang, porque la teoría del Big Bang clásico Sí. tampoco funciona. O sea, actualmente el modelo estándar es un modelo de Big Bang modificado bueno, pues con una fase primaria de inflación cósmica, que es digamos, una fase en los primeros momentos después del Big Bang de expansión acelerada y bueno, y luego también con elementos como la materia oscura y la energía oscura. Entonces, digamos que la teoría clásica del Big Bang genera problemas y no explicaría un universo como el que vemos. Entonces, hoy en día el modelo estándar es una cosa que se llama lambda CDM, para que te hagas una idea. Y lambda CDM viene de las siglas en inglés de lambda, que es la constante cosmológica, que es un poco la interpretación que se da a la energía oscura, y el CDM viene de Cold Dark Matter, de materia oscura fría, que es el otro elemento que se ha metido a la teoría. Entonces, bueno, es como una especie de agregado, es un modelo, no es una teoría, es un agregado de cosas que en conjunto explica de manera consistente lo que se ve, por lo menos hasta el día de hoy. Todo lo demás o es más especulativo bueno, o introduce elementos distintos o no tiene tanto poder explicativo como este modelo. Lo que pasa es que luego hay cosas, por ejemplo, la inflación, tal como está metida en el modelo, está metida de manera fenomenológica. Es decir, el modelo necesita una fase de expansión acelerada casi al principio del todo. Entonces ya está, metes una expansión acelerada y lo modelizas pues a partir de la teoría cuántica de campos, que es un poco lo que conoces, porque no tienes una teoría de la relatividad, o sea, una teoría, perdón, cuántica de la gravedad, y entonces, pues ya está, pues tiras un poco de eso, pero no dejan de ser modelos efectivos.
Lo que pasa es que en función de esos modelos, pues los físicos teóricos desarrollan unos y otros. Ya te digo que los modelos de inflación son innumerables, aquello son muchísimos, pero algunos de los más, bueno, digamos, de los que mejor encajan con lo que se ve, pues sí que proponen que esa expansión acelerada se haya frenado en diferentes momentos, en diferentes lugares del universo, debido a las propias fluctuaciones cuánticas del campo, porque, bueno, en función de dónde te sitúas, pues por el principio de indeterminación de Heisenberg, tú puedes tener fluctuaciones en la energía. Entonces, en función de la energía que tengas en cada lugar, pues ese periodo de expansión digamos que dura más o dura menos. Y en función de cuándo termina, marca las condiciones del universo que te queda, ¿vale? Entonces, claro, lo que genera son burbujas, digamos, si lo vemos todo como un espacio gigante, lo que genera son burbujas en las que hay ciertas condiciones y en otro sitio hay otra burbuja con otras condiciones, porque la expansión, la aceleración de la expansión terminó en un momento diferente. Y entonces estas burbujas que se van expandiendo al ritmo de la expansión del universo dentro de cada burbuja de estas, pues se ve como un universo independiente. Cada burbuja se ve como un universo. Y entonces esto es lo que se conoce como el multiverso que se deriva de inflación. Por supuesto, hay otras concepciones de multiverso, pero la más cercana al modelo estándar cosmológico es esta. Lo que pasa es que, como ya te digo, es algo que se deriva de manera bastante natural de al menos de una familia de modelos de inflación, pero bueno, pero no deja de ser un ejercicio teórico, sobre todo hasta que se encuentre o se busque, bueno, se encuentre una manera de poder probar esto, porque si no se puede probar de ninguna manera, pues al final estamos en el campo de la filosofía, porque hipótesis que no se puedan someter a prueba no son científicas. Y en el caso del multiverso, aparentemente, salvo que veamos el choque de dos burbujas de estas, Que aún no ha pasado, ¿no? O no se sabe, ¿no? podría ocurrir, pero en el propio modelo es algo bastante improbable de observar, pues no hay otra medida que te pueda corroborar esto, salvo el hecho de que todo lo que midas vaya siendo coherente con esa versión de la inflación cósmica, pero aún así siempre puede ocurrir que la realidad no se asemeje al 100% con el modelo matemático. Entonces, bueno, Sí, yo personalmente te agradezco esta aclaración y espero que la gente que nos esté viendo también, porque no es muy común, ¿no? Que alguien explique en qué consiste, por qué de todas esas teorías sobre el multiverso y... Oye, me has recordado un segundo en cuando has mencionado el universo en expansión, ¿no? Que se frena. Me he acordado de Kepler y me ha venido a la cabeza David Kipping. ¿Conoces a David Kipping? El astrofísico que ha sacado un libro, ha publicado una teoría ahora que se llama La paradoja del cielo rojo. Me gusta. vale, a ver. Sí, habla básicamente, lo voy a explicar así a grandes rasgos. Yo sí me lo he podido leer, el libro, pero habla así, comentando a grandes rasgos, da diferentes explicaciones de por qué, si las estrellas más comunes que hay en el universo son las enanas rojas y las que más posibilidades tienen de tener planetas orbitando alrededor, no hay rastro de vida en ninguna de ellas. Retomando, por cierto, el tema de Contact, que iba sobre la vida extraterrestre. El rastro no se ha medido, no es que no lo haya. Habla de nuestro punto de vista, dice, claro, desde nuestro punto de vista, de lo que sabemos, de momento, la única estrella habitable es una enana amarilla y ni siquiera somos capaces de ver las enanas rojas que hay a distancia, o sea, a simple vista, ¿no? Desde nuestro cielo. Y entonces decía eso, daba posibles explicaciones de por qué no se puede. Pero ¿sabías algo de eso? No, no. Bueno, a ver, sí que es verdad que los planetas de las enanas rojas bueno, parecían un buen candidato para buscar vida. Parecían un buen candidato porque las enanas rojas Sí. son más frías que nuestro Sol
y menos masivas, o sea, tienen menos masa, son más pequeñas, por decirlo de alguna manera. Y al ser más frías, digamos que tienen una vida más larga. Entonces, claro, si en esos sistemas, si alrededor de ellas se forman sistemas planetarios y esas estrellas pueden vivir mucho más, durante mucho más tiempo que, por ejemplo, una estrella tipo el Sol, entonces daría como más tiempo a que se desarrollara la vida. Y además creo que son más comunes en la naturaleza. O sea, en la galaxia hay muchas más enanas rojas que estrellas amarillas tipo nuestro Sol. Más que nada porque es más fácil que colapse una masa más pequeña. Entonces, Eso lo estudié, lo de Kepler me pareció súper curioso, eso lo estudié yo en media, en la longitud de onda. Por eso pensaban que tú lo conoces, ¿no? La teoría, quiero decir, sabes cómo planteó la teoría él, ¿quién? ¿Kepler? Kepler. No sé a qué te refieres. A que él decía que por qué él sabía que el universo, sospechaba que el universo se estaba expandiendo porque la mayoría del color en el universo era una tendencia al rojo, que son las longitudes de onda más cortas de luz, lo que significaba que tenían que estar mucho más lejos y cada vez se tendía más al rojo, con lo cual tenía que estar alejándose. Esa fue su teoría. Pero no es Kepler, será Hubble. Hubble, perdona. Ah, es que Kepler está mucho más atrás. Vale, perdona, Hubble, sí, tienes razón. Corrección, Hubble. Sí, sí, es Hubble, sí. Bueno, sí, Hubble, de hecho, fue el primero que interpretó todos los corrimientos al rojo en términos bueno, sí, de un alejamiento de las galaxias. Sí, sí, sí. De todos modos, no sé por qué lo has relacionado con el tema de las enanas rojas. No, lo he relacionado por el tema de la tendencia al rojo, o sea, me ha venido por la Ah, tendencia. pero no, es una relación que no No, tiene nada que ver. menos mal que está aquí Ruli, no estaba intentando confundiros. Es simplemente que me ha venido No, a la tema. el color de la clasificación de las estrellas tiene que ver con su temperatura, ¿vale? Otra cosa es el corrimiento al rojo de la luz que emitan, que eso sí que tiene que ver con la expansión del universo, pero en principio son dos cosas diferentes. Sí, no, sabía que eran dos cosas diferentes y no pretendía liaros a nadie. Pero vamos, la idea esta de que las enanas rojas son más comunes y bueno, y debería de haber muchos más planetas en torno a enanas rojas que en torno a estrellas amarillas, porque hay más enanas rojas y encima durarían mucho más tiempo, pues es bueno, lo que les hace unos buenos candidatos. Lo que pasa es que yo hasta donde llegaba, o sea, hasta donde había leído, los planetas alrededor de enanas rojas mostraban como ciertos problemas, por lo menos a nivel teórico. Esto hay que tomarlo un poco todo con pinzas porque las teorías de formación planetaria, pues a veces tienen algunas lagunas y puede ser que cambien alguna cosilla y haya que reacomodar las cosas. Pero vamos, uno de los problemas era que la zona, bueno, que estas estrellas son mucho más frías y más pequeñas. Entonces, la zona de habitabilidad alrededor de estas estrellas, que es esa franja en distancia, donde podemos tener un planeta con agua y con condiciones idóneas para la vida, está mucho más cerca de la estrella en las enanas rojas que en las estrellas tipo Sol. Y esto genera varios problemas. El primero de ellos es que la propia estrella, las enanas rojas, sobre todo en los primeros millones de años de vida, tienen mucha actividad. Entonces generan fulguraciones y emisiones, picos de ultravioleta y cosas así que podrían hacer inviables la vida. Encima, cuanto más cerca estén de la estrella, esto se nota más. Otro de los problemas es que cuando los planetas están muy cerca de la estrella,
se arrastran por ella gravitatoriamente. Entonces esto lo que genera es un acople de las órbitas. Se sincronizan las órbitas. Y lo que genera es que la cara del planeta que mira a la estrella siempre es la misma. Es decir, el planeta gira sobre sí mismo de una manera sincronizada con su movimiento de traslación alrededor de la estrella. Y entonces siempre mira hacia la estrella la misma cara. Esto nos pasa con la Luna, por ejemplo, y nos pasa con Mercurio. Esto lo vemos en Mercurio, está muy cerca del Sol y siempre muestra el Sol la misma cara. Entonces esto, en términos de vida, en lo que se traduce es que hay una cara que está abrasada y hay otra cara en la que hace mucho frío, porque nunca le da el sol. Eso. Y entonces la única manera de conciliar la vida entre estas dos caras totalmente extremas es pensar en la zona del terminador. La zona del terminador es la zona entre las dos caras, ¿no? Y bueno, y ahí puedes pensar, igual hay temperaturas templadas, puedes aprovechar el gradiente de temperatura incluso como fuente de energía y cosas así, pero bueno, hay que tener en cuenta otros factores, por ejemplo, el hecho de que con un planeta tan cercano es muy difícil que tengas una atmósfera. La atmósfera sí que te podría revolver un poco ese gradiente de temperatura, te podría meter, bueno, te podría templar un poco el planeta. Lo que pasa es que necesitarías una atmósfera muy densa y generaría unos vientos terribles, porque al final la diferencia de presión y de temperatura lo que hace es que se mueva mucho. Pero al estar tan cerca del Sol, nuevamente lo que ocurre es que el viento solar, que son las partículas cargadas que emite el Sol, lo que hacen es arrasar esa atmósfera al estar tan cerca. La única manera de que no la arrase es que tú tengas un campo magnético muy potente que te pare esas partículas y que las desvíe antes de que te arrastre la atmósfera. Entonces, claro, ya estamos hablando de un planeta sin atmósfera, muy cerca del Sol, con una parte ardiendo, con otra parte muy fría. Bueno, son con emisiones ultravioletas procedentes de la estrella. Hay bastantes problemas. Sí, Keeping también mencionaba algo de que, por ejemplo, en nuestra estrella, en nuestro planeta y en nuestra estrella Sol tipo G, ¿no? La nuestra es una tipo G. Mm, sí, En estas estrellas se necesita un tiempo entre la formación durante la formación del planeta, un tiempo muy corto en realidad para que la vida se genere. O sea, tiene muy poco margen para que la vida comience a generarse y evolucione. Dicen que en estos planetas, posiblemente debido a esas condiciones, la vida se tendría que generar aún más pronto, más rápido, y tienen muchas ah, más posibilidades de que algo ocurra y de que ah, no. puede ser, claro, yo no lo sé, eso no lo sé, pero bueno, encaja perfectamente. Yo siempre acudo a ti en busca de aclaración. Yo leo y acudo a ti en busca de aclaración. Y, oye, una pregunta, hablando me ha venido a la cabeza lo mismo, tampoco tiene que ver, son cosas, Juan, el terraformado y ese tipo de cosas que se habla mucho ahora. Pero claro, Kardashev, ¿no? Fue quien planteó que hay diferentes tipos de civilizaciones, diferentes grados de evolución. Quiero decir, nosotros creo que no hemos llegado ni al tipo uno todavía. No. En la escala de Kardashev, a ver, la escala de Kardashev es una cosa que se inventó Kardashev. Entonces, en realidad se inventó tres tipos, pero son unos tipos demenciales, por lo menos desde el punto de vista humano, porque el tipo uno creo que es que la Sí, civilización pueda aprovechar toda la energía de su planeta. El sí. tipo 2 es que la civilización pueda aprovechar toda la energía de su estrella. Y el Y el y el, tipo. y el tipo 3 es que puede aprovechar toda la energía de su galaxia. Es que ni siquiera son lineales, es que es una cosa, no Y tiene nada que ver. O sea, el salto del tipo 2 al tipo 3 no tiene nada que ver con el salto del tipo uno al tipo 2. Y por supuesto los humanos no somos capaces ni de aprovechar toda la energía que proviene de la Tierra. Entonces no estamos vamos, ni en el uno. Entonces, claro, digamos que es una clasificación de civilizaciones sin instancias.
No hay ninguna civilización que encaje en ninguno de esos tipos. Sí, bueno, No tiene mucha utilidad. conocida no, seguro. Sí, además el tío hablaba de poder ya manipular tu propio sistema, quiero decir, tu propio sol. Claro, nosotros, o sea, yo lo pienso algunas veces en el punto que nosotros podamos manipular nuestro propio sol, estamos bastante lejos de eso. En qué grado crees que, hablando de ahora que se habla mucho también, pero claro, no hemos llegado ni a Marte, ¿no? De la exploración espacial, en qué punto estamos? ¿Tú crees que cuánto podríamos tardar en empezar realmente a aprovechar recursos, a terraformar, bueno, a terraformar más complicado, ¿no? A salir fuera o a tomar agua, por ejemplo, de alguna de las lunas de Júpiter. ¿Cuánto llegaríamos a hacer eso? Yo es que creo que a día de hoy no interesa, entonces no se va a hacer. Salvo que cambien las circunstancias, no interesa. Económicamente es muy caro hacer una explotación en el espacio. Entonces, en esos términos no se va a hacer. Otra cosa es la. Ten en cuenta que que la carrera espacial, la carrera de la Guerra Fría, fue uno de los mayores impulsos que tuvo la empresa aeroespacial y la colonización, si queremos verlo así como una empresa colectiva, ¿no? Pero que en realidad nunca lo fue. Eh, pero una vez que se desinfló aquella burbuja de competencia, ya está, no volvimos a la Luna. De hecho, los planes de ir a Marte, vale, ahora parece que la NASA se lo está tomando un poco más en serio, pero parecían venir incluso de iniciativas privadas antes que de gobiernos y de colaboraciones internacionales. Entonces, realmente es que se ha perdido el interés. Es así. Pero mi pregunta, por ejemplo, personal es, ¿realmente tú cómo lo ves a fecha de hoy? ¿Es realmente necesario de momento empezar a pensar en colonias o a trasladarnos a otros sitios? Hombre, yo lo que creo es que quedarse en la Tierra es jugárselo todo a una carta. Bueno, Mañana viene un meteorito y sí, ya está, no tienes a dónde ir. Pero también es verdad que hacer colonias en el espacio no es descubrir un nuevo continente lleno de peligros y de animales voraces, sino, bueno, el espacio exterior es otra cosa y no es nada fácil, las distancias son inmensas. ¿Podríamos hacer algo en nuestro sistema solar? Bueno, sí, se puede hacer una base en la Luna, una base en Marte, si quieres, pero bueno, al paso que vamos a esto, salvo que haya una motivación política por detrás o económica muy clara, pues esto va a ir a pasos muy lentos. como siempre. Si ahora ya me planteas buscar otros planetas habitables en el sentido de planetas similares a los de la Tierra, girando en torno a otras estrellas y llevar allí a seres humanos, yo esto lo veo prácticamente inviable. Y entonces, ¿qué interés hay ahora me desconcierta un poco porque yo sigo, eso también te lo quería comentar, el programa de James Webb y, o sea, está encontrando todo exoplaneta exótico, unas condiciones que quebrantan algunas leyes físicas conocidas. Bueno, quiero decir, leyes físicas son conocidas, pero pero, ¿cuál es el motivo? Porque enseguida salta la noticia, ¿no? Oh, han encontrado un planeta con posible, con Bueno, el características. motivo es saber, ¿no? O sea, el hecho de que yo no pueda ir allí no quiere decir que no tenga interés en saber cosas. Entonces, ten en cuenta que el James Webb, por ejemplo, aparte de detectar muchos más planetas extrasolares, lo que puede hacer es analizar la composición de sus atmósferas. Porque si tienes la suerte de encontrar un planeta con atmósfera y de captar los rayos de luz de la estrella pasando a través de la atmósfera del planeta,
pues lo que te dejan en esos rayos de luz es una impronta de los átomos que hay del tipo de átomos que hay en la atmósfera. Y en concreto, pues puedes detectar si tiene agua o si tiene nitrógeno o si tiene oxígeno bueno, puedes rastrear pues sustancias que atribuye sobre todo pues a la vida, ¿no? Tal y como la conocemos en la Tierra. Entonces, bueno, eso te permite acotar candidatos y probablemente lo que te permitirá es luego investigarlos a través de otros métodos también, incluso eventualmente descubrir si en alguno de esos mundos hay vida o no la hay. Y si la hubiera, lo que puedes hacer es mandar un mensaje. Por supuesto que puedes mandar un mensaje. Tardaría 10 años, 20 años, lo que tarde en llegar. Y claro, y luego hay que tener en cuenta que a lo mejor no se interpreta bien. Pero bueno, para que te hagas una idea, la iniciativa esta de Stardust, que pretendía mandar unas cámaras a Próxima Centauri, creo que era. Sí. eh, Dice pero no sé dónde quería mandarles a... lo que se pretendía era impulsar con un láser unas... Perdona, Próxima Centauri era la que está más cerca de nosotros. Sí, lo que se pretende es impulsar con un láser vamos, unas velas que lleven unas sondas muy pequeñitas, con algo que nos permita grabar y luego traer los datos a la Tierra. Y entonces, claro, esto, pues, con el sistema adecuado, pues se calcula que puedes acelerar esto a unas velocidades bastante considerables. Entonces, ten en cuenta que si Próxima Centauri está a 4 años luz, pues se estimaba que podía llegar la sonda en 20 años. Pero luego tienen que volver los datos a la Tierra. Entonces, los datos sí se mueven a la velocidad de la luz. Así que antes de 25 años no tendrías una supuesta foto. Y claro, no es una foto, porque encima el detector tiene que ser algo muy pequeño, porque cualquier cosa que incremente su peso, pues va a generar que la aceleración sea más pequeña y que se tarde muchísimo más en llegar. Y claro, te estoy hablando de mandar una sonda. Imagínate mandar un ser humano allí. Bueno, eso yo creo que de momento es absolutamente inviable. Con lo que tenemos, ¿no? De hecho, además leía que lo único que puede, por ejemplo, ¿no? Eso que también se especula mucho en las películas, la velocidad de la luz. Decían que lo único que puede pasar más allá de la velocidad de la luz es la información, ¿no? No, Tampoco. no. Pues, de momento, no La sé. información, la información se mueve en función del canal que utilices para codificarla. Típicamente lo que utilizas son ondas electromagnéticas. Y las ondas electromagnéticas se mueven a la velocidad de la luz. Ni con esas. Si el planeta está a 4,5 años luz, pues tardará 4,5 años luz en venir. Bueno, se veía en la película Contact, ¿no? Se decía que el mensaje se había enviado hace 20 y pico años por la Sí, distancia a la que estaba la estrella, no sé si era Vega o alguna de estas. No hice el cálculo, igual está, no, supongo que estará bien, sí, pues, pero no lo sé, no lo sé. Eso también tienes que aclararme lo posible. Porque yo lo de Contact, o sea, cuando ella, el momento final, cuando ella no se sabe si ha viajado, pero en teoría ha viajado, porque tienen una, no sé si recuerdas el comentario que hacen, que eso, a mí eso no se me olvidará, eso sí que después de que la montan un juicio diciendo que no, que es imposible, que la bola se cayó y que ya en realidad solo estuvo 20 segundos suspendida en el tal, comentan que tiene una grabación de ella de 15 minutos dentro de la cápsula, ¿no? O sea que la han liado, sí. básicamente. La han de quedar con el culo al aire. Pero claro, o sea, yo no conseguí explicarme en la película de qué manera física puede ella viajar a tantos años luz en 20 segundos y volver. O eso es pura, ¿no? Eso es Pura... especulación. Eso es especulación, hombre. Por lo que aparece, parece licencia. que hace el viaje por una especie de agujero de gusano, ¿no?
Pero vamos, los agujeros de gusano siguen, a día de hoy son entes puramente teóricos. No se ha descubierto ningún agujero de gusano en la realidad. Son, bueno, son unas... es un concepto que surge a raíz de ciertas soluciones de relatividad general, que, vamos, yo me pierdo ya en esto, pero, pero que parece ser que sí, que se podría conectar un rayo de luz desde diferentes puntos del espacio-tiempo, de alguna manera que te ahorre un poco el viaje convencional. Pero vamos, no se ha visto nunca. Entonces, una cosa es... Además, deben ser soluciones bastante exóticas, o sea, no es algo tan claro como, por ejemplo, también me vas a decir, el agujero negro también era una solución y acabamos encontrándolos, ¿no? Pero Y tal. bueno, esto yo creo que es un poco más Sí, lo que pasa es que exótico. los negros sí que tenían, sí que habían visto que había zonas en las que se perdía radiación, ¿no? O sea, que desaparecía, que no luz y... Sí, sí habían encontrado... Eso puedes explicárnoslo tú también mejor. Sí que ya se dieron cuenta que faltaba ahí algo, que faltaba un trozo del puzzle. Que había Eh, zonas en las que no sé, ¿refieres? desaparecía la luz, ¿no? Me parece que descubrieron que desaparecía la luz de una manera extraña, no podía ser. Tenía que haber algo ahí. No, a ver, los agujeros negros están aceptados, ¿no? Digamos, porque hay un montón de fenómenos que solo se pueden explicar por la presencia de un agujero negro y no hay ninguna hipótesis diferente que los explique a todos también. Entonces, vamos, si le preguntas a cualquier astrofísico te va a decir, sí, sí, los agujeros negros, vamos, los hemos detectado, claro que los hemos detectado y te los sitúo en un mapa y hay agujeros negros de tamaño intermedio y agujeros negros supermasivos y agujeros negros en tal sitio y en tal otro sitio. O sea bueno, y de hecho, ya ves, el horizonte de sucesos, el telescopio horizonte de sucesos, la colaboración esta que ha hecho una foto, ¿no? Del anillo de luz alrededor de un agujero negro, bueno, de uno, ¿no? De dos agujeros negros supermasivos en el centro de galaxias, ¿no? Entonces, bueno, hay bastantes, o sea, esto está bastante establecido, ¿no? Pero lo de los agujeros de gusano no se ha visto nada que sea compatible con un agujero de gusano a día de hoy. Y aparte, eso de también una cosa que yo creo que es de pura ciencia ficción y especulación es lo de viajar, que es una cosa que me llama la atención en las películas o a veces cuando lo mencionan, lo de viajar a través de los agujeros negros. Eso es técnicamente imposible, ¿no? Todo lo que entra en un agujero negro se deshace. Bueno, no lo sabemos. No sabemos, ¿no? A ver, lo que está claro es que la fuerza gravitatoria, pues sí, todo lo que entra te va a estirar. O sea, si tú intentas entrar en un agujero negro, te va a aplastar, vamos. Pero, pero bueno, pero a nivel de información, en realidad no sabemos lo que pasa allí dentro, porque no tienes manera de verlo, Sí. porque toda la información que nosotros obtenemos pues no sale del horizonte de sucesos, porque lo que ocurre es que tú tienes una masa que ejerce una fuerza de gravedad que es tan grande que no puede escapar de ella ni siquiera la luz, ni nada que vaya a la velocidad de la luz. Y a una velocidad mayor no va a haber nada. Entonces, algo que pase el horizonte de sucesos no va a poder volver a salir. Y como no va a poder volver a salir, tú no lo vas a poder ver. Entonces, claro, es imposible, es que, salvo que te cambie la teoría, es imposible ver dentro de un agujero negro. Con la física que tenemos hoy, no va a ser posible nunca. No se trata de construir nuevos utensilios ni nada de esto. Entonces, lo único que te puede ayudar a saber qué hay dentro es una teoría de la gravedad cuántica, que no se tiene todavía. Entonces, todas esas hipótesis de que puedes viajar o de que este universo es un agujero negro dentro de otro universo más grande y cosas así, pues son especulaciones. Ahora quiero comentar, voy a comentar dos cosas que he olvidado. Primero mencionar que Ruli, bueno, a ver, Raúl, yo le llamo Ruli por los años de confianza. Él estuvo trabajando tú estuviste trabajando con un radiotelescopio
de Tenerife, ¿no? Con el ruido de fondo. Era un telescopio de microondas. De microondas. Analizando el ruido de fondo, ¿no? Estábamos analizando, bueno, sí, radiación de fondo cósmico de microondas. Radiación de fondo cósmico de microondas. ¿Y qué está relacionado? O sea, ¿qué datos averiguaste? ¿Puedes explicarnos un poco? A ver, la radiación de fondo cósmico de microondas es algo que se mide en todas las direcciones. O sea, puedes encontrar esta radiación en todas las direcciones y es algo muy débil, muy débil. Ten en cuenta que está solo a 3 grados por encima del cero absoluto, ¿vale? Pero es bastante homogénea, es prácticamente igual, tiene prácticamente la misma temperatura desde todas partes. Lo que pasa es que la mejor explicación que hay para esto es en el marco de la teoría cosmológica, ¿no? Entonces, si nos vamos a la evolución del universo, después del Big Bang, todas las cosas pues estaban más juntas, el universo era más pequeño y las partículas pues se movían más rápido y la temperatura era mucho más alta. Entonces, bajo esas circunstancias de altas presiones y temperaturas y tal, pues no es posible formar átomos, por ejemplo, tal como los conocemos ahora, porque el calor bueno, y lo rápido que se mueven todas esas partículas impiden que se liguen, bueno, que se liguen protones y neutrones y cosas de estas. Entonces, a medida que se va enfriando el universo, esto va siendo posible cada vez más, y entonces llega un momento en que durante esos primeros años la luz no puede viajar libremente. Digamos que si lo vemos en términos de fotones, cuando un fotón escapa de una interacción, enseguida lo capta otra partícula. Y cuando lo libera, enseguida lo capta otra. Entonces, es como si la luz no se pudiera propagar. Entonces, en esa época, el universo era oscuro, no había luz. Pero llega un momento en el que la temperatura baja lo suficiente como para que las partículas que hay pueden formar átomos neutros. Y entonces al formar átomos neutros, esos átomos que ya tienen carga neutra no interaccionan con los fotones. Y entonces, digamos que al formarse los átomos limpian un poco, limpian, ¿vale? Lo estoy diciendo de una manera un poco así, pero limpian un poco el entorno de partículas y encima al ser neutros no interaccionan con los fotones y entonces ya, una vez que se liberan, no los absorbe nadie. Entonces se genera como una especie de fogonazo y ese fogonazo que se genera más o menos en la misma época y en todas las partes del universo, porque depende de que la temperatura pase de un umbral, pues es lo que estamos midiendo ahora como esa radiación uniforme a 3 grados Kelvin. O sea, en realidad no mediríamos la radiación que se emitió aquí en ese momento. Estamos hablando de 300.000 años después del Big Bang, ¿vale? El universo ahora tiene unos 13.800 millones de años, según el modelo estándar. O sea, que es una época muy temprana, porque la radiación que se emitió aquí, en este momento, o sea, en este lugar, hace tantísimos miles de millones de años, pues estará muy lejos. Todo lo que le ha dado tiempo a recorrer la luz. Lo que estamos viendo es la radiación desde aquellos lugares que están lo suficientemente lejos como para que la luz en ese tiempo le haya dado tiempo a recorrer esa distancia. Es más, la luz de los lugares más cercanos no la vemos porque ya pasó por aquí. Ya estará en otro sitio. Entonces solo vemos, digamos, una frontera, una esfera de radiación que está situada justo a la distancia que le da tiempo a recorrer la luz desde aquel momento hasta hoy. Y lo sorprendente es que toda esta radiación que viene desde una dirección del universo o desde la dirección contraria tiene la misma temperatura.
Entonces esto es sorprendente y esto solo se puede explicar a través del modelo, pues metiendo esa fase de inflación cósmica y tal. Y lo bueno que tiene esto es que si vas ahí a mirar el detalle, esta radiación no es del todo homogénea, no tiene exactamente la misma temperatura, los mismos 3 grados Kelvin en todas partes, sino que hay una diferencia en función de dónde mires, de una parte entre 100.000 son las diferencias. O sea, son diferencias muy pequeñitas, pero lo suficiente como que la teoría te prediga que esas diferencias tienen que estar ahí y que en realidad son, digamos, las semillas de lo que hoy vemos como la estructura a gran escala, que serían las galaxias, los cúmulos de galaxias y todo esto, porque al final esas diferencias de temperatura lo que están trazando son diferencias en densidad de materia. Y aquí lo que está actuando es la gravedad. Entonces, en aquellas regiones donde haya un poco más de materia, la gravedad va a tender a que se junte más. Y en aquellas donde haya menos, pues van a tender a quedar más vacías. Y a lo largo de mucho tiempo, pues estas agregaciones de materia se van colapsando unas en otras, unas en otras, unas en otras, y van formando, pues, bueno, pues acaban formando, después de mucho tiempo, las galaxias que vemos hoy. Raúl, como no Entonces, me has explicado nunca esto a título personal, esto tal vez no haya salido. muy aclarado. Quiero decir, sí, nunca me habías contado esto, pero está bien que lo compartas ahora con todo el mundo. A ver, es mucho más interesante porque estudiando cómo se distribuyen esas variaciones de temperatura, puedes estimar parámetros del modelo cosmológico. Los parámetros del modelo cosmológico son unos números que te determinan, en función, si el modelo es correcto, te determinan las características del universo. Entonces es muy potente esto, porque a partir de la distribución de las variaciones de esa radiación, puedes estimar, pues, por ejemplo, la densidad de materia en el universo, la cantidad de energía oscura, puedes estimar el ritmo de expansión. Con el ritmo de expansión puedes estimar la edad, o sea, el tiempo que ha pasado, la edad, a mí no me gusta llamarlo edad, el tiempo que ha pasado desde el Big Bang hasta hoy. O sea, sí, quiero decir que casi todos los conocimientos que tenemos ahora mismo de formación y inicio del universo son gracias a esto. Esto lo que es el observable más potente que tiene hoy en día la cosmología. Lo que pasa es que luego, evidentemente, lo que hay que hacer es ofrecer, ver la consistencia de todos los datos con el modelo. Y entonces, para probar el modelo, lo tienes que probar a todos los niveles posibles. Entonces, lo bueno que tiene todo esto es que siempre, bueno, de la mayor parte de cosas, puedes observar otros fenómenos que te permiten a su vez estimar algunos de esos parámetros y comparar las dos estimaciones y ver si son coherentes o no. Y entonces, claro, pues los cosmólogos se dedican fundamentalmente a eso, a explorar diferentes observables que se llaman, que bueno, ya te digo que puede ser el fondo cósmico de microondas, las ondas gravitacionales, la cantidad bueno, no sé, la distribución de galaxias, muchas cosas y algunas cosas más exóticas que otras, y ver si las estimaciones que obtienen de una cosa y de otra y de otra y de otra son consistentes entre ellas. Y lo son, de momento, bueno, algunas. Bueno, de momento, hasta cierto punto sí lo son. Hay alguna discrepancia en el parámetro de Hubble, que parece que tiene una medida en aquellos observables que se refieren al entorno local y una medida diferente en aquellos que se refieren al universo primitivo. Y Sí. entonces, bueno, pues ahí están debatiéndose todavía, ¿no? A ver si hay un fallo en el modelo
o de interpretación, o bueno, de momento parece que podría haber algo que no se entiende. De hecho, sí, de hecho, Hubble le habían puesto ya, o sea, bueno, quiero decir, no se sabía exactamente, ¿no? Si su teoría de la expansión era acertada. Un segundo. Bueno, en su momento, pero esto que te digo del parámetro de Hubble es algo muy reciente, ¿eh? Es Sí, algo que lo han empezado a ver, porque antes las barras de error del parámetro de Hubble no eran lo suficientemente buenas, eran muy grandes, como para ver si realmente había una discrepancia o no. Pero ya. a medida que se han ido mejorando la precisión de los instrumentos y demás, pues bueno, esto es una polémica que ha saltado en los últimos años respecto al valor de la constante de Hubble. Oye, se nos ha ido un poco el tiempo porque me he quedado yo más innubilado que la gente que esté viendo este vídeo seguramente porque estoy escuchando cosas absolutamente nuevas de Ruli. Quiero una breve pregunta, pero esto quiero decir, la protagonista de la película Contact, me acuerdo que trabajaba para el proyecto SETI, que bueno, yo creo que lo del pobre proyecto SETI, esto también quiero saber un poco tu opinión. Yo creo que a veces me da la sensación de que lo sacan a colación o no según convenga en las diferentes áreas que estén estudiando. Pero ¿tú crees que realmente, o sea, yo recuerdo ya en la película estaba completamente discriminada, ¿no? Era como la mujer que buscaba hombrecitos verdes, ¿no? Le decían. ¿Tú crees que realmente les pasa a SETI? O sea, no se lo toman así. Yo creo que se los A tienen. SETI no lo sé. Hombre, desde el punto de vista de financiación, sí. Se lo toman a chiste. Desde el punto de vista de prestigio científico, pues probablemente también. Hay un astrónomo que es Avi Loeb, ¿vale? No sé si lo conoces. Últimamente resuena bastante en la prensa porque, bueno, porque le gusta mucho dar bombo a hipótesis arriesgadas, a hipótesis sobre todo que tienen que ver con extraterrestres y cosas que, bueno, que cuando las ves desde fuera del ámbito científico, pues las relacionas con la pseudociencia, con algunas creencias y tal, pero él, evidentemente, este tío es el director de un instituto de astrofísica con mucho prestigio y tal, pues entonces, claro, como que se hace oír de otra manera y evidentemente él lo que reivindica es estas hipótesis pueden ser tan científicas como las otras, vamos a explorarlas de manera científica, ¿vale? Y bueno, y a veces pues lo que plantea parecen idas de olla y otras veces pues parece muy interesante. Lo que sí te digo es que este señor goza de una posición estable y de prestigio en la comunidad científica. Si una persona durante su tesis doctoral o durante el primer postdoc se dedica exclusivamente a Ya. investigar este tipo de hipótesis, es que su prestigio cae, cae. Y esto lo reconoce el propio Avi Loeb en un libro que sacó hace relativamente poco, que no sé si se llama El extraterrestre o algo así, extraterrestre, porque, vamos, explica una hipótesis de que uno de estos asteroides que se localizó hace unos años y que al calcular su trayectoria parecía que venía de fuera del sistema solar, pues debido a una serie de características, a que era demasiado plano y se aceleraba en un momento en el que no parecía tener sentido que se acelerara, pues él decía que podría ser un artefacto Sí, sí. extraterrestre, ¿no? Recuerdo todo esto, sí, sí. A Y mí bueno, pues esta es una de sus hipótesis locas que, bueno, que en principio tampoco deberían ser locas porque lo puedes tratar científicamente, ¿no? Y bueno, y el libro este pues se centra sobre todo en esta polémica, pero bueno, una de las cosas que trata es esto, el valor que dentro de la comunidad científica se da a este tipo de trabajos y la verdad es que no está muy bien visto, parece como poco serio. sí, claro, suena como, es que este tipo de cosas es el problema, que es lo que explicaba ella, ¿no? Ahí empatizaba absolutamente con la protagonista. Parecen cosas a priori sensacionalistas.
simple y llanamente, que no tienen un valor inmediato. Pero bueno, yo sí lo considero un campo importante. Quiero decir, no han conseguido todavía nada, tardarán, pero yo considero que es una cosa también importante. O sea, podemos, como, podemos considerarlo como las relaciones diplomáticas, ¿no? Los asuntos exteriores de la... Bueno, yo casi veo algo más fructífero la vía de la astrobiología, que ahí sí que hay mucha más gente trabajando en ello, que es, pues eso, ver qué parámetros pueden ser trazadores de la vida extraterrestre y buscar esos parámetros en el universo, analizar las atmósferas de los exoplanetas y bueno, y ver un poco qué candidatos, todo esto que habíamos hablado antes, de lo de las enanas rojas y tal. Este campo yo lo veo un poco más fructífero porque además, bueno, puedes aprender muchas más cosas también de formación planetaria y demás y bueno, puede aportar más, porque lo otro, sobre todo, te da algo que hacer. Lo otro, solo tienes que esperar a ver si llega un mensaje. Entonces es como, es muy desesperante eso, porque a lo mejor nunca llega nada. O si llega, es posible que no lo sepas ni interpretar. Bueno, sí, eso es lo que has dicho antes, lo he mencionado antes, no lo había pensado. Cuando he dicho, bueno, si nosotros mandáramos un mensaje a una estrella cercana, ¿no? Donde puede haber una civilización, o nosotros lo recibiéramos, claro, otra cosa es que nosotros sepamos interpretar Por eso, supuesto. o que ellos sepan interpretar eso que estamos enviando a nosotros. Es que, Y claro, en la película Contact son un poco optimistas respecto a eso, porque parece que los alienígenas tienen una especie de sensibilidad entienden perfectamente cuál es nuestro código de comunicación y ellos tienen otro, pero hacen lo posible por comunicarse con nosotros. Se convierten en el padre de la protagonista para hablar con ella, nos reenvían el vídeo de Hitler. Se ve que no entienden las claves de nuestra cultura, porque evidentemente si no habrían escogido otro vídeo, sí, no pero han mandado un vídeo, han mandado una imagen, han mandado algo que es interpretable desde nuestros sentidos, porque nosotros vemos las imágenes, sabemos decodificar una imagen en función bueno, de nuestros formatos y de nuestra... Pero es posible que si, bueno, que un alienígena no sepa cómo recomponer esa imagen. A lo mejor no tiene los órganos sensoriales para percibir esa imagen en dos dimensiones y mucho menos para percibir una secuencia de imágenes como un vídeo. No sabemos si perciben el tiempo a la misma velocidad que nosotros. Puede ser que su metabolismo esté más acelerado o más ralentizado. no voy a Y entrar en eso, pero hace poco, Ruli, veía un artículo sobre que hablaban de eso precisamente, de que lo de una parte del tiempo, de la percepción que tenemos nosotros del tiempo, es debido a nuestra biología. O sea, el tiempo en la física no existe tal cual. bueno, eso ya es otro. Sí, lo dejo un poco con no sé si se puede decir con el culo torcido. Pero vamos, no, quiero decir, aquí más que nada ya no me refiero al tiempo físico, sino al tiempo biológico. O sea, evidentemente, pues un colibrí tiene el metabolismo mucho más acelerado que el nuestro y se mueve mucho más rápido. Pues a eso me refiero. Organismos que sean más lentos, pues probablemente lo equivalente a sus conexiones neuronales se den de manera más lenta y entonces los procesos se den de manera más lenta, los procesos de percepción, los procesos de razonamiento, si es que tiene algo parecido. Entonces, al final los tiempos característicos son diferentes para los dos metabolismos. Entonces, bueno, en cosas como por ejemplo una señal de pulsos, pues hay que tenerlo en cuenta, porque lo que a nosotros nos parece un periodo rápido, a lo mejor para ellos es un periodo normal. Sí, sí, Entonces, este tipo de cosas. Y ya no te digo nada, pues eso, estas características culturales
que incluso dentro de los propios seres humanos nosotros damos por sentadas el hecho de interpretar una imagen, pero habrá comunidades humanas en las que vayas a encontrar diferentes percepciones de una misma imagen. Imagínate ya si se la enseñas a un pulpo, o si se la enseñas a un calamar, o si se la enseñas a un elefante. Si se la enseñas a un alienígena, ¿de qué estamos hablando? Ejemplos de veces que nos hemos intentado comunicar con los animales y ha sido absolutamente infructífero. O sea, hemos tenido otro método. Entonces, mira, hay un libro que me leí hace poco de Stanislav Lem que se llama La voz del amo, en el que plantea precisamente la recepción de un mensaje alienígena. Lo que pasa es que en lugar de venir por ondas de radio, en este caso viene por unas de neutrinos, y los intentos por parte de una comunidad de científicos por desentrañar el sentido del mensaje. Desde un punto de vista, ya te digo, pesimista, no desde el optimismo de Carl Sagan. Y claro, es muy duro. Ahí te das cuenta de lo difícil que puede llegar a ser. Evidentemente, si tú crees que la evolución es convergente en el sentido de que bajo ciertas circunstancias y entornos similares las soluciones biológicas van a ser similares, pues bueno, a lo mejor tienen sentidos parecidos a los nuestros, pero es que no tiene por qué ser así. Sí, estaba pensando en lo que dices ahora, creo que es una cuestión de probabilidades, pero muy reducida. O sea, quiero decir, puede ocurrir, ¿no? Como ocurre con otros elementos, que, o sea, se repiten en tal, pero tanto como formar un organismo vivo que sea tan similar. Y ten en cuenta que nosotros tendemos como a separar lo intelectual de la forma del organismo. O sea, en la ciencia ficción nos plantean ahí unas formas demenciales con tentáculos pintados de verde, 7 ojos, pero razonan con la lógica que todos conocemos y conocen los números primos. Pero al margen de que la matemática puede ser una de las cosas, y la lógica puede ser una de las cosas más universales en las que a las que nos podemos asir a la hora de plantear, mandar un mensaje a las estrellas, tenemos que pensar que todos nuestros procesos cognitivos están mediatizados por el tipo de cuerpo que tenemos y por cómo nos relacionamos con el medio. Entonces, su actividad cognitiva puede ser completamente diferente si tienen un cuerpo completamente diferente. Entonces esto tiene unas implicaciones muy especiales. Esta conversación la hemos tenido en algún momento de nuestra vida, pero no vamos a mencionar ahora la situación sociocultural de nuestra amada Star Wars. Sí, ya ha sido muy comentado eso. Vamos a dejarlo de. Cierto. Oye, Ruli, para ir cerrando, ¿hay alguna...? No, primero una cosa importante, muy importante que quiero preguntarte. Al final, la ciencia, la investigación, la astrofísica, diferentes campos, ¿vale? No voy a entrar en concreto a cada campo. Es lo que nos salva constantemente. O sea, es decir, nosotros hemos llegado a sobrevivir varias crisis y a sustentar varios problemas gracias a la tecnología y gracias a la ciencia, ¿no? Al descubrimiento. ¿Tú crees que se está valorando de la manera que se debe en la sociedad? ¿Se le está dando la importancia? Ya no voy a hablar de la recepción, ¿no? Porque al final nuestra recepción está condicionada a lo que nos den. Un poco, eso ya lo sabemos. Pero ¿tú crees que se está dando la difusión de la manera popular o popularizando la ciencia, la investigación y la tecnología, quiero decir, la tecnología práctica, ¿no? Vamos a decirlo así. Bueno, yo antes de contestar a la pregunta, quiero matizar un poco el tema este de que sí, de que la ciencia nos salva de muchas situaciones, pero también nos mete en otro tipo de aprietos. Entonces, la ciencia la actividad científica es algo que yo creo, vamos, que desde el punto de vista, de muchos puntos de vista, se debería de promover, pero bueno, pero no sin control. O sea, hay que pensar en lo que se está haciendo y muchas cosas, pues bueno, tienen aplicaciones que pueden conllevar, pues,
bueno, solo tenemos que pensar en la bomba nuclear, en muchas aplicaciones militares y entonces sí, sí, la ciencia nos salva de mucho, pero también nos puede conllevar a situaciones destructivas y incluso catastróficas. Entonces, bueno, hay que mantener una mirada crítica siempre encima de lo que se hace. Y ética, sobre todo una dimensión ética, tenemos que tener ahí presente. De todos modos, en cuanto a la pregunta, que era algo mucho más pragmático, Sí, que viene a venir, que viene a sí, centrarse prácticamente en los recursos, ¿no? En los recursos y en la valoración social, sí. pues bueno, yo creo que todavía falta mucho. Parece que los científicos están todo el día pidiendo, ¿no? Pero efectivamente se da dinero a los ámbitos que parece que interesan. Hay también ciertos ámbitos que están en manos digamos, de ciertos colectivos privados, sobre todo bueno, en el ámbito farmacéutico, Y sectores que son los que por razones obvias, también prácticas, son los que más venden y las que más control ejercen. claro, entonces, bueno, a ver, los proyectos que se impulsan pues son aquellos de los que fundamentalmente se espera pues mayor beneficio. A veces, bueno, pues en algunos se cumple, en otros no. A veces se financian algunas cosas así por a ver qué pasa y te sorprenden, ¿no? Pero sí que es verdad que desde el punto de vista de un sistema en el que los científicos proponen proyectos y esos proyectos tienen que ser financiados y sometidos a un proceso bueno, de competición, pues evidentemente el que selecciona sesga el tipo de investigación que se hace. Entonces, claro, si ahora nos interesa más pues hacer una investigación en nuevos materiales para sabe Dios qué, pues se va a preferenciar eso sobre otras cosas. Entonces, bueno, respecto a la gente, pues yo creo que hay una falta de todos a la hora de educar en ciencia y de transmitir las cosas. Pues, por ejemplo, el ejemplo este que te comentaba yo de las noticias sobre el origen del universo. Sí, yo he caído en esa trampa muchas veces, sí. Pero es normal, porque es un conocimiento muy especializado y al final nos han enseñado a entender ya está, las pildoritas estas que nos dan bajo un halo de legitimidad. Si lo dicen los científicos, pues bueno, pues tendrá que ser así. Y eso, No y te eso el que tiene una buena imagen de la ciencia. El que tiene una mala imagen de la ciencia es todo lo contrario. Te dice, ah, será mentira. Bueno, luego sí, bueno, luego entran ya los diferentes subgrupos, ¿no? Con diferentes. Pero bueno, eso ya en realidad yo creo que Pero es a lo que me refiero es que a nivel sociológico muchas veces entran en juego otro tipo de mecanismos mucho más simples y mucho más básicos de alineamiento con ciertas identidades y con ciertos partidos políticos y ciertas tendencias y tal, y ya está. Y simplemente se convierte esto en los puntos principales de mi equipo, ¿no? sí, sí, bueno, aparte de eso de la costumbre aún muy humana, ¿no? Demasiado arraigada en lo animal sí, de un poco el orgullo ese de decir: "No, es que puntos para mi equipo", ¿no? Como dices tú. Bueno, hay veces Claro. que no se tratan de puntos para tu equipo, estamos debatiendo algo a lo mejor más útil en algún momento, más no, bueno, ahí lo veías en la película que la habrás visto también, la de Don't Look Up. Creo que en Ah, España sí, sí, sí. No mires arriba. a mí me pareció y ocurre, o sea, cosas así, cosas Es que eso ocurre, o sea, bueno, es una caricatura, evidentemente, pero a veces asusta lo que se parece a la realidad a lo que nos muestran allí. bueno, sí, en esta película precisamente era una parodia de la realidad, ¿no? Mm. Pero pero a mí me hace gracia, mira, lo voy a resumir con un meme que me mandaron una vez
que decía, hola, soy... Claro, a veces se confunde, porque también yo una cosa que critico mucho es que científicos hay muchos tipos de científicos, investigadores hay muchos tipos de investigadores, ingenieros hay muchos tipos de ingenieros. Es decir, son gente que hace un trabajo, la mayoría de ellos, muy útil. Pero la gente oye la palabra, no es que lo ha dicho, como dices tú, un científico o lo ha dicho un experto, ya, pero un científico, ¿un experto en qué? ¿No? Lo resumía un meme que me gustaba mucho que decía, hola, soy soy tal, daba el nombre, soy ingeniero informático y os garantizo que la Tierra es plana y aseguro que la Tierra es plana. Ah, sí, sí, Estaba otro y dice, hola, soy tal, soy geólogo y te aseguro que dentro de un ordenador hay unos señores enanos que son los que controlan todo. claro. Sí, 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 Claro, depende, ¿no? De quién esté. claro, totalmente. La opinión, bueno, yo lo he visto ahora sin entrar en debate, bueno, cuando han ocurrido las pandemias y cosas así, ¿no? Que, bueno, a veces se malinterpretaba en la prensa o la misma gente cosas que decían médicos que no estaban primero diciendo eso y luego que no tenían nada que ver con la materia. Sí, sí, somos muy dados a eso. A lo Por mejor. eso yo creo que es muy importante fomentar esa capacidad de crítica, ¿no? A ver, evidentemente no es cómodo, claro, y tenemos que luchar en contra de nuestros mecanismos básicos, pues eso, de economía cognitiva y de muchas cosas. Y evidentemente yo ahora te digo esto de la cosmología, pero me pones una noticia de economía y me la cuelas hasta atrás, porque es imposible saber de todo. Entonces, siempre te va a pasar en un ámbito o en otro, pero por lo menos tener esa mosca de detrás de la oreja que te advierta de si te han contado bien esa cosa en ese medio, mirarla en otro sitio, buscar otra fuente a ver si te la cuentan de la misma manera o te dan otro punto de vista que a lo mejor, bueno, a lo mejor es crucial en lo que estás entendiendo. Entonces, Sí, yo además, creo hoy en día no es tan difícil, es muy fácil buscar las diferentes informaciones y contrastarlas. Es lo bueno que tienen los medios de comunicación, ¿no? La difusión, este tipo de cosas. Lo que pasa es que, bueno, claro, ahí entra la segunda parte también. La segunda parte es la de saber discernir. sí, sí. Llegar al punto medio de, a ver, bueno, estos están diciendo esto, los otros están diciendo lo contrario, vamos a ver dónde está la cosa, ¿no? A qué Claro, y conclusión luego llega. sobre todo en esta época en la que como se sabe que tenemos a nuestra disposición un montón de canales, pues muchas veces lo que hacen aquellos que quieren desacreditar ciertas cosas es bueno, hacer noticias fake, ¿no? O lanzarte bulos y al final ya no sabes diferenciar lo que es verdad, lo que es mentira, todo está en internet y al final genera un descreimiento general o, bueno, vamos, todas las consecuencias de la famosa era de la posverdad, ¿no? Sí, sí, además todo el mundo da, es una cosa que a mí me preocupa, tengo que decirlo honestamente, tener mucho cuidado, es mi consejo personal, que hay mucha gente que dice cosas como verdades absolutas, ¿no? Y claro, nosotros somos muy fáciles de convencer porque nosotros buscamos eso, como dice Ruli, cognitivamente buscamos saber dónde están los buenos y dónde están los malos, ¿no? Simplificar. Entonces, claro, muchas veces nosotros tendemos a creer lo que una persona ha dado ha postulado como una verdad absoluta y muchas veces son solo opiniones. Y además hay veces que nos ofrecen un relato en lo que parece que todo cuadra. Y Sí, eso ¡buah! Eso nos seduce completamente. Y ya está. Sobre todo, cuanto más simple sea y más lógico me parezca, pues mejor, ¿no? Entonces, claro, ya no hay cabida ni a grises ni a nada. Ya no hay gama, ya no hay. No, no, todo es o está polarizado o es blanco o negro o es bueno o malo, en sí, fin. yo creo, bueno, eso ha sido un poco siempre así, pero yo creo que también ahora está siendo efecto de una época de cambio, ¿no? De la asimilación de la tecnología, la asimilación real de Bueno, la ahora estamos expuestos a más flujo de información. Entonces, si antes tú veías este tipo de polarización en tu entorno familiar, entre los amigos, te ibas yo qué sé, te ibas a tomar algo y escuchabas cosas, pues vale, bien, pero es que ahora te bombardean por todas partes, escuchas o lees muchísimas más opiniones de las que leías antes y sí que es más fácil generar ese efecto rebaño. O el rebaño
sí, sin poner el énfasis en la connotación negativa, sino el efecto de arrastre, ¿no? De decir, de repente hay mucha gente que dice esto y hay otra gente que dice esto otro. Sí. Mm. Bueno, y a ver, para ir cerrando, que ha sido una entrevista muy placentera. Igualmente. No, pero en serio quiero decir, me ha gustado esta entrevista, me ha parecido muy, muy interesante. Que hay algo que tú me quieras preguntar a mí, pero no tires a hacer sangre, ¿eh? No, no tiro a matar. No, bueno, yo había pensado, ahora a raíz de lo de la peli de Contact y todo esto que hemos hablado de la búsqueda de vida extraterrestre, había pensado en hacerte pues, la famosa pregunta, ¿no? Que se suele hacer en estos casos. ¿A ti qué te da más miedo? ¿Saber qué te daría más miedo? ¿Saber que estamos solos en el universo o saber que no estamos solos en el universo? Muy buena pregunta, sí, es una clásica, pero es difícil, es jodida también de contestar. Ah, no lo sé, porque cualquiera de las dos cosas desde un punto de vista psicológico y desde un punto de vista filosófico tienen sus ventajas y sus desventajas, ¿eh? Ujú. Quiero decir, ¿cómo lo puedes plantear? Que no estemos solos en el universo te reconforta porque sabes que no es un vacío absoluto, ¿no? O sea, puede ser que no seas la única especie que va en una dirección. Como única especie, reforzaría un poco más algunos ciertos aspectos teológicos, que eso reconforta en cuanto a la vida y la muerte, ¿no? Eso reconforta, pero claro, también te dejaría la sensación sí, y quiero decir, no sé, un poco sensación de soledad. Pero no sé cómo contestarla a priori, porque en realidad, si soy honesto, ninguna de las dos me da mucho miedo. No es la gran pregunta que me haya dado mucho miedo, pero seguramente me dé más miedo, no lo sé, pensar que estemos solos. Pensar que estemos solos. Sí, sí, porque si formamos parte de una colectividad más grande, eso desde mi punto de vista, por ejemplo, la gran pregunta teológica, ¿no? Que también lo hacen, volviendo al tema del principio de Contact, desde mi punto de vista no probaría absolutamente nada. Quiero decir, no sería una gran choque moral de decir, bueno, entonces, en todas estas teorías de que nosotros somos el centro de la existencia y la creación, no probarían nada, la ampliarían. De hecho, Bueno, de hecho, todos los giros copernicanos se han ido acomodando de alguna manera. sí, claro. Y luego encima no tendrías esa sensación de vacío absoluto, ¿no? De estar perdido en la nada. Es decir, sabrías que en algún punto hay alguien más, ¿no? Y es Hay que además es complicado, porque yo coincido contigo en esto, en que a mí me daría más miedo descubrir que estamos solos, porque incluso, bueno, yo me alejo en lo personal, me alejo de los planteamientos teológicos, pero, pero bueno, siento curiosidad por ellos igualmente y leo cosas de ellos. Y claro, tú dices que los refuerzan, pero desde cierto punto de vista tendrías que enfrentarte a, a la idea de que Dios o ese ser creador haya decidido hacer algo tan grande como el universo y crear solo a los humanos. Hombre, yo creo que tendrías que hacerte la idea de como cuando tienes un hermanito, ¿no? O sea, es decir, que ya no vas a ser el solo mimado. Como Claro, pero imagínate, el hecho de estar tú solo, ¿por qué? ¿Por qué por qué no ha poblado el resto de mundos, ¿no? Al final, si tú coges un principio como el principio de razón suficiente de Leibniz, que te decía que vivíamos en el mejor de los mundos posibles porque Dios era infinitamente bueno y lo hacía todo bien, pues desde cierto punto de vista, que puede ser muy antropocéntrico, pero puedes pensar, pues la manera de hacer bien esto es poblarlo todo. Sería el mejor de los mundos posibles, ¿no? bueno, O nos mataríamos entre nosotros. ¿Eh? ¿Qué pasa aquí? estaba pensando más al impacto,
yo enfoco ese tipo de cosas desde otra perspectiva. Estaba pensando más en lo que sería el impacto social, ¿no? Pero claro, es que tampoco quiero decir, no lo sé, no sé si a lo mejor, no, en realidad no tiene nada que ver con la teología, es simplemente nuestra tendencia natural o social a sentirnos especiales, ¿no? Algo único. Imagínate tú cuál sería el impacto, lo comentamos también un día en la película Prometheus, ¿no? Prometheus, para los que estén escuchando desde fuera, el impacto que supondría que nosotros descubriéramos que hemos sido creados por otra especie. Sí, hombre, claro. Me parecería un impacto más grande, ¿eh? Ese sí Sí, me parece un impacto más grande, porque ahí sí que tiraría por tierra muchísimas cosas que tenemos muy establecidas. Y ahí es cuando yo incluso, no sé, a lo mejor me pondría un poco nervioso con ese, bueno, normal, es inquietante. sí, con ese tema. Incluso sí le daría vueltas a la cabeza, yo creo, con, con algo así. Pero solos o acompañados, yo creo mejor acompañado, ¿no? Sí, Pero aunque mejor solos que mal acompañados. miedo a una posible invasión alienígena, ¿no? Como plantea la ciencia ficción más cincuentera. Y se enteran. ¿Con qué motivo? O sea, no lo sé. Creo que una civilización que pudiera alcanzarnos a nosotros debería tener los suficientes medios para extraer recursos de donde pudiera. Y la única opción que se me ocurre de hacernos daño a nosotros es por recursos, como nosotros lo hacemos, ¿no? O sea, el daño que el ser humano le hace al ser humano es prácticamente por recursos. Es la pura verdad. A Algún ver, hay santo que tener en cuenta que viajar de estrella a estrella lleva muchos recursos, lleva mucho trabajo, como no tengas una motivación muy determinada, no. Pero claro, es que todo esto volvemos otra vez a las coordenadas humanas. Entonces, no sabemos cómo pensaría un organismo extraterrestre sí. consciente. Es que ni siquiera sabemos qué es la conciencia. No sabemos si un pulpo es consciente, no lo es. Si lo es, nos da igual porque nos lo comemos. Si comemos a los pulpos, ¿por qué no nos van a comer los alienígenas? Sí, eso puede ocurrir, que descubran que somos un manjar, ¿no? De Claro, algún- es que. Pero Pero bueno, de claro, todos modos, no van a ir a buscar un manjar a 4 años luz, así que. sí, no, o sea, a no ser que estuviéramos dentro de una red Ya, una red comercial que les conviniera a ellos. Y ya estamos divagando en la ciencia ficción más especulativo. pura. Pero a no ser que entráramos dentro de una red comercial, exacto, estuviéramos en una ruta comercial que ya nos pillaran de caso y no vendieran en el mercado, otra cosa, o que tengamos recursos, ¿no? Así que, Raúl, ¿me oyes? Sí, ¿Me oyes? es que se movió un poco el sonido. Sí, a veces se queda, como lo habréis podido comprobar. Muy bien, Raúl, pues muchas gracias Muy- por siempre tan esclarecedor. Gracias a ti, ha sido un inmenso placer estar aquí contigo. Así que, pues muy bien, nos despedimos y hasta otro vídeo. Bueno, nosotros hasta la próxima. Pues hasta la próxima. Gracias, Raúl. Adiós.